someterte a este rato. La verdad es que me ha costado, vamos, yo lo entiendo, siempre lo he entendido, me ha costado conseguir a alguien que quisiera hablar del tema de la Dana de Valencia, que va a hacer 6 meses. Cuando Sí, enseguida. el programa, pues ya mismo, ¿no? Y seguramente lo que habéis estado ahí entendéis por qué a la gente le cuesta hablar de eso. Sí, es difícil, ya te lo he comentado antes, que hasta hace un rato he estado dudando. No dudando si venir, porque me comprometí a venir, pero dudando en si podría hablar, porque cuesta. Ya te he comentado que hemos tenido apoyo por parte de Cruz Roja a nivel psicológico. No solamente yo, prácticamente todos los voluntarios que hemos estado, tanto voluntarios como personal contratado de Cruz Roja, que lo tiene y que ha participado en la zona cero, y han requerido intervención psicológica y han requerido apoyo. Y es una situación muy complicada y el volver a hablar de ello cuesta. Y son los que sois voluntarios de Cruz Roja, que por utilizar un término para que se entienda, sois medio profesionales de todo este tipo de cosas. Sí, no, cuando hay catástrofes, cuando hay problemas, en definitiva, estáis ahí, estáis acostumbrados a eso. Pues imagínate que también hay voluntarios que no pertenecen a ninguna organización. Eso, además, todo el que ha participado en una emergencia o en una situación traumática sabe que hay veces que se actúa muy bien, se hace todo muy bien, el problema llega cuando la ambulancia se va, tú vuelves a tu casa y es cuando el cuerpo te pide respuestas. Hay épocas de bajón, hay días de bajón. Yo he tenido compañeros que han actuado de una forma sorprendente, impresionante, con una profesionalidad increíble, pero al día siguiente, a media mañana, se han... O sea, a pesar de que los medios tienden, porque es noticia, lo que es noticia son las malas noticias. Yo siempre he dicho que la generación de mis hijos tiene la cabecita mucho mejor mola que la nuestra, que la mía. Solamente que en la tele solamente sacan al idiota este que se tira del 5º piso a la piscina, o el botellón, lo que es noticia. Sí. Pero el que ha probado, el que ha descubierto algo en un laboratorio o ha ganado un concurso... Es que eso no es noticia, y como no es noticia, pues los mismos medios se encargan de... Quiero decirte que a pesar de eso, a pesar de lo que hemos visto en la tele, no hemos visto nada, por lo que me estás diciendo. No. Además, a cualquier persona de los que haya estado allí, tanto Cruz Roja, bomberos forestales, policías locales, protecciones civiles, voluntarios que han ido por su cuenta y riesgo, además de que les cuesta hablar del tema, lo primero que te dicen, podéis ver vídeos, podéis ver telediarios, pero no os podéis imaginar lo que se ha visto allí y lo que se sigue viendo. Yo en mi tercera incorporación que hice allí, prácticamente la zona comercial de Silla estaba ya limpia, entre comillas. Se había normalizado todo mucho, estaba empezando a abrir algún comercio, pero te veías una gran superficie abierta vendiendo, la gente comprando el viernes, y la calle que antes era el parking de esa zona comercial, 4 alturas de coches que estaban todavía sin recoger. Y eso ha pasado prácticamente, como ha afectado a una zona comercial muy grande, que es la que va de toda la entrada a Silla de Valencia, que va desde Silla hasta Benetúser y La Torre y Valencia, 10-12 kilómetros de zona comercial inmensa, grandísima, además, es muy conocida. Y te veías tiendas ya abiertas, reparado todo, y al lado calles todavía con coches, con mobiliario urbano, restos de zonas infantiles, porque han desaparecido la mayoría en aquellos pueblos, porque se las ha llevado el agua. Y montones de vehículos, bueno, amontonados, motos, pues lo que se intuye en la televisión cuando se ve algo. Yo, víspera de Navidad, tuve que hacer un viaje relámpago a Valencia, entrar por donde siempre, por la pista de Silla, y claro, la curiosidad, conduciendo yo solo.
y veía, claro, veía todo muy en orden, pero de vez en cuando, muy ordenado, insisto, visto desde la autovía, sin meterse para nada afuera, un montón de basura, de escombros de los 3 o 4 pisos de coche, como tú dices. Y ya habían pasado 3 meses. Yo entré en Valencia, nosotros salimos de aquí el día 29, desde Murcia salimos el ERIE de Cruz Roja, y el día 30, cuando íbamos a entrar a Valencia por la pista de Silla, que ya no pudimos entrar, pues nos desvió la Guardia Civil, la entrada justo, el primer kilómetro, que ya paramos porque se veía todo el carril izquierdo, el carril de salida de Valencia, hasta arriba, pero hasta arriba, camiones, vehículos, y lo que me sorprendió mucho, muchísimos sofás, porque hay muchas tiendas de mobiliario en aquella zona, y desde donde está Ikea, que está al principio, hasta la entrada a Valencia, eran 10 kilómetros continuos de coches amontonados, coches, camiones, furgonetas y mobiliario urbano. Hemos llegado a tener que apartar los depósitos de AdBlue de las gasolineras, que se los llevó el agua, para poder pasar con un camión, porque era no un camión abandonado, como se puede ver ahora entrando a Valencia, porque aún se siguen viendo coches en la pista de Silla, pero era todo el carril de salida de Valencia, yo no sé, la de miles de coches que habría allí, que había arrastrado el agua. Claro, por razones obvias, todo lo que circulara. Sí, nosotros de hecho, ya te digo... La primera planta de cualquier edificio... Eso estaba prácticamente todo arrasado. De hecho, los vehículos que estaban en la calle entraban a los locales comerciales, arrasaban, y ya la maquinaria que había en bajos comerciales, pues cámaras frigoríficas de bares, el sillón del peluquero, todo eso ya te lo encontrabas en la calle o a 300 metros de... De hecho, han aparecido coches que estaban en la zona de la Torre de Valencia, han aparecido en el Saler. Creo que son 15, 20 kilómetros. Claro, una vez que el agua hace... Es que fue el problema, fue mucha agua en muy poco tiempo y que entró de una forma muy violenta. Entonces, claro, no es agua que entra a un local y te lo llena de agua y el agua sale. Es que ese agua entró con vehículos, con motos, con bancos de la calle, farolas. Yo jamás he visto en inundaciones que el agua arrancase farolas del suelo. Y ha arrancado calles enteras de semáforos, de farolas, bueno, árboles, no te puedes ni imaginar la cantidad de árboles que se han sacado en el puerto de Valencia. De eso, prácticamente desde el primer día, nosotros llegamos al Cruz Roja, las instalaciones que le quedaron sanas estaban en Pinedo, en el puerto, y desde ese primer día los operarios del puerto de Valencia sacaban miles y miles de kilos de ramas, maderas y de todo, electrodomésticos, motos, y lo sacaban en el mismo club náutico. Más todo lo que llegó a las playas del Saler y de Pinedo que... Paco, si nos vamos al principio, al minuto 0 o al minuto -1, esto es previsible. Vosotros desde Cruz Roja me imagino que habréis asistido a conferencias, habéis recibido cursos, tenéis no solamente vuestra experiencia. ¿Esto puede ser previsible de alguna forma o no hay forma de saber hasta dónde? Supongo que no hay forma de saber hasta dónde puede. Vamos, nunca se puede saber con certeza cuándo te va a llegar una tormenta. Te lo pueden adelantar, te puede llegar un parte meteorológico, pero en esta ocasión la violencia con la que entró el agua en los cascos urbanos, yo creo que no había nadie preparado para... Además, con todo lo que ha rodeado, que si se abrieron las compuertas, que si no se abrieron, que si el barranco estaba limpio, que si estaba sucio. Bueno, el barranco estaba lleno de cañas, de árboles, de suciedad, porque hacía años que no se limpia. Todo eso lo ha arrastrado el agua. Eso que se puede prever, se puede mantener. Hay zonas de uso público, ramblas que se pueden limpiar. Hay zonas que se pueden, las zonas por donde se sabe que va a pasar el agua, y en Valencia se sabe por dónde va a pasar, porque de hecho el Barranco del Pollo tiene desde 1700, tiene registrada riada cada cierto tiempo. De esta categoría es difícil. A nivel técnico se puede prever, pero yo creo que no da tiempo, es decir, te lo pueden prever, se pueden hacer una idea el día antes, 2 días antes. Claro, y también otra cosa que ocurre es que una vez que ha terminado el partido, ¿sabes cómo?
cómo han dado las cosas. El problema es el pronóstico, ¿no? Sí. Pero claro, ocurre también, hago un ejemplo paralelo, el fuego. Tremendo problema de los veranos, no solamente en España. Evidentemente, si se hiciese una labor que también crearía puestos de trabajo, de mantenimiento y de limpieza, fuego, que seguiría existiendo, no lo duda nadie. Siempre hay quien te tira la colilla o siempre salta un chispazo de un punto eléctrico o lo que sea, pero si estuviera limpio, las consecuencias no serían. Ahora que lo mencionas, muchos días allí, pues nosotros en uno de los hoteles que estuvimos alojados teníamos de compañeros a bomberos forestales del Infoca de Andalucía y de Extremadura, y nos decían lo mismo. Dice, aquí pasa con la Dana, ha pasado como los incendios forestales. Dice, nosotros conocemos el tema forestal, dice, toda la vida el ganado ha limpiado el bajo monte y ha evitado muchos incendios. Ahora la agricultura está en recesión, eso, el ganado ya no sube al monte, no se limpia, hay más incendios forestales. Pasa lo mismo con las ramblas. Si las ramblas no se limpian, cuando el agua llega, lo primero es que el agua, si no tiene sitio por donde pasar, lo busca. Y si por la rambla no puede pasar porque está llena de cosas, el agua sale fuera. Bueno, no sé, no va a decir, me voy a esperar mañana. Y hay cosas, ya te digo, y el tema de los incendios, los bomberos forestales lo conocen muy bien y nos lo decían. Dice, si una rambla no se limpia, el agua que baja tiene que pasar por algún sitio. Si no puede por la rambla, pues buscará otro sitio. Pues claro, yo he leído a raíz de esto, he leído más de una vez que cuando baja el lodo, eso desde que existe el mundo siempre ha ocurrido así, el agua arrastra tierra, arrastra de todo y se forma el lodo y esas tierras son más cultivables, son más aprovechables, y entonces la gente tiende a sentarse allí. Pero claro, supongo que tendrá un límite, o sea, seremos capaces. Aquí en Yecla en 1938 hubo una riada, hubo un intento de riada o un amago de riada en el 85, 86 creo que fue. Sí. Yo recuerdo porque lo vi con mi ojo, cruzar el agua, la carretera de Almansa. Yo fui afectado, yo tenía allí el campo en la carretera de Almansa y... Estaba la redonda. Y el agua pasó por allí. No sé si se toman medidas, se ven chalets autorizados por las autoridades de turno. Eso es otro problema. Hombre, allí en Valencia, yo además la zona la conozco, la zona de Valencia y Castellón, las ramblas no suelen estar, allí no es como aquí en Murcia que puede haber zonas inundables, que puede haber construcciones. Una zona inundable no es una rambla. Las ramblas en Valencia, eso ya son prácticamente cauces de ríos. Y además son ramblas muy conocidas, muy localizadas y que se conocen desde la Edad Media. Y digo, en la zona inundable te va a entrar el agua a 60 centímetros. De hecho, además es conocido en Valencia y en Castellón. Hay mucha gente que vive en Bajo, detrás de la puerta de su casa tiene una tabla y un saco de yeso. Es habitual en muchos domicilios, y yo ahora estando en la zona de Paiporta y Benetúser, las zonas más cercanas a las ramblas, especialmente en Paiporta, todas las entradas de las casas tienen unos perfiles en el zaguán de entrada, que es donde poner una tabla, para evitar que entre el agua. Claro, el problema es que cuando te sube el agua a 60 centímetros, pones la tabla y lo evitas. El problema es cuando te vienen 2,5 metros de agua. En toda la zona urbana se han superado los 3 metros y pico de altura. Bueno, aparte, si pones la tabla, porque prevés que pueda entrar algo de agua y te pueda hacer algún destrozo, tengas que cambiar la alfombra, tengas que cambiar algún mueble o algún electrodoméstico, pero la televisión, mira, el agua llegaba por aquí. No, el agua y lo que no es el agua. Yo he visto un coche en un primer piso. Un coche arrastrado por el agua, empotrado contra la fachada de un primer piso. Es decir, que lo llevó el agua cuando el agua ya estaba a 2,5 metros, 3 metros. Suele ser la altura 2,5 metros de un primer piso. Es decir, el coche entró a la vivienda, un coche que lo arrastró el agua. Ha habido inundaciones en primeros pisos. Claro, el problema es la inundación y cuando es una zona tan extensa, porque la riada, la zona de riada, bueno, la zona más cercana a Valencia, que es la Torre y Benetúser, está prácticamente pegado al cauce nuevo del río, llegaba prácticamente hasta Alcira. Hasta el Gemesí y Alcira, que está a 30 kilómetros de Valencia. Es una lengua de agua de 30 a 40 kilómetros de anchura. Eso arrastra todo. De hecho, la zona agrícola
se ha quedado, y todos los 15-20 centímetros de tierra fértil suelta que está en la primera capa, en contacto con la atmósfera, eso el agua se lo ha llevado. Eso acabó en el Mediterráneo. De hecho, además se veía la mancha en la desembocadura del río en Valencia, se veía una mancha marrón oscura los primeros días. Después pasó a ser gris, porque había barro con mucha materia orgánica y con muchas cosas. Y era espeluznante, ya te digo. Yo he visto inundaciones, yo he estado en inundaciones, sufrí por temas familiares. Yo tengo una casa en la carretera del Mansa, y en el año, no sé si fue el año 81-82, bajó la Rambla del Pulpillo, que fue cuando cruzó por la carretera del Mansa, que pasó mucha agua, a mi casa entró, pero claro, te entra un palmo de agua. El agua, además, las imágenes que se han visto grabadas por vecinos de coches a 2,5 metros de agua, y te digo, y el ancho de la riada tuvo más de 30 kilómetros. Claro, el que se hace en esa zona, además es una casa, se ha hecho un sótano, pues ya sabes lo que te está tocando. Lo que me extraña es que se autorice a hacer un sótano en determinado. Sí, ahora aquí, por ejemplo, en Murcia, las zonas inundables, la construcción tiene unos requisitos técnicos, tienes que elevar los forjados, para evitar daños, los daños que se ha comprobado en otras inundaciones que se han producido. Pero ahí el problema no se hubiera salvado con ese tipo de... Además, son poblaciones que tienen ya cierta edad, no son construcciones recientes que tengan 15 o 20 años. Allí hay el barrio de la Torre es un barrio muy antiguo de Valencia. Los pueblos, Alfafar, Masanasa, Benetúser, Picaña, son pueblos que no tienen 20 años de antigüedad. Luego, si se puede añadir algo, es que bueno, Valencia tiene la experiencia de 1957, que entonces fue en plena ciudad, que motivó el desvío del río, que seguramente eso le ha salvado. Eso ha salvado a lo que es el casco urbano de Valencia, porque si la gente no lo conoce, está el cauce del Río Nuevo, que se desvió de Valencia, a la izquierda queda Valencia y a la derecha toda la zona que se ha inundado. Si no hubiera estado el río para pararlo, la inundación hubiera seguido. ¿Que no hubiera afectado a toda Valencia? Pues no se sabe, pero probablemente la zona centro de Valencia, porque el río antiguo de Valencia, que es donde está la ciudad de la ciencia, donde está el Palau de la música. Según dicen, el parque más grande de Europa. Sí, es el parque urbano más grande de toda Europa. Claro, el agua hubiera llegado allí y hubiera saltado allí. Igual que llegó a saltar en la zona de Silla, hubiera saltado allí en el casco urbano de Valencia. En ese caso serían las autoridades, y si no solamente las autoridades, sino porque sabemos quién está hoy, no sabemos quién va a estar mañana. Quien dice mañana dice dentro de 20 años. O sea, de una forma o de otra, si estamos en democracia es porque hay alternancia política, y eso siempre es bueno, ¿no? Pero las autoridades, los políticos, ¿tienen alguna forma de poner soluciones no para evitar, sino para mermar las consecuencias de algo que seguro que va a volver a ocurrir? Sí, tardará 5 años, tardará 30, 50 o 100, pero volverá a ocurrir, y durante los próximos 20 años, cada vez que haya una amenaza de dana, los vecinos de Valencia mirarán al cielo y rezarán. Y hay una forma muy sencilla de evitarlo. La primera y básica es todo el tema técnico, todo el tema para mantener las instalaciones, para mantener los cauces de los ríos limpios, y después, y ya lo inevitable para todo el tema de las emergencias, es dejarlo a profesionales. El problema que ha habido en Valencia, y no entro yo en temas políticos, tanto a nivel autonómico, incluso local, porque ha habido problemas locales, local, autonómico y nacional, han sido los políticos. Es decir, la emergencia no la debe de gestionar un político, la debe de gestionar un técnico que estará a las órdenes de un político, pero es una cuestión técnica. Porque normalmente incluso el político de muy buena fe puede actuar, pero se puede equivocar. Es decir, un político dando una rueda de prensa donde hay 50 muertos, como fueron los primeros días en Valencia, había notificado 50 fallecidos, hubo algún político que hizo declaraciones que es para entrar directamente en la cárcel. La mejor actuación de un político en ese caso seguramente sea callarse a la persona adecuada. Sí, de hecho, todos los ayuntamientos, y Valencia es un ayuntamiento grande, las comunidades autónomas,
el Estado tienen personal técnico muy preparado para gestionar emergencias. Son profesionales de la emergencia y deben de actuar en las emergencias. El político de turno no puede llegar y apartarlo por tener 2 minutos de gloria en un telediario, porque si la cosa va a más y empeora, lo primero es que el político va a salir escarmentado y a las pruebas nos remitimos. Y después el técnico que no ha podido actuar ni ha podido desarrollar su tarea, su labor profesional, va a quedar, ya te digo, apartado y con una sensación de trabajo mal hecho o no hecho muy fuerte. Y lo peor de todo, por si quieres, eso es lo de menos. Se busque la vida, lo peor de todo es la cantidad de gente, de miles de personas a veces que van a sufrir las consecuencias, a veces difícilmente recuperables. Sí, ya te digo, y uno de los casos, de las muestras de que el político no debe intervenir en temas de emergencia, más allá de lo que es su función como político, es que en Valencia los primeros días, además se vio en todos los informativos, la cantidad inmensa de voluntarios que acudieron de Valencia, de los pueblos cercanos, que no tenían problemas, que acudieron a la zona cero a ayudar. Hubo políticos que hicieron llamamientos para que los voluntarios fueran. Llegó a ser un problema. Es decir, había, recuerdo, convoy de la Unidad Militar de Emergencias, convoy de bomberos, vehículos de los bomberos forestales que no podían acceder a las zonas porque había vehículos de voluntarios mal aparcados. He visto vehículos de la OMU, de la UME, apartar vehículos de voluntarios mal aparcados. Que decían, por lo típico, no, si yo vengo son 2 horas y... Claro, si tú dejas un vehículo mal aparcado, una ambulancia de gran tamaño o un camión de bomberos no puede pasar. Y no hay nadie que eso lo... Una vez que ya ha ocurrido lo peor, no hay nadie que se ponga ahí en medio, un policía local, Sí, pero el problema en esta ocasión de la Dana es que no fue una inundación en un pueblo, fue una inundación, creo que estaban 60, 70 y tantos pueblos, sobrepasó. De hecho, después yo en muchos pueblos, en los días inmediatos a la Dana, veías o pedías la colaboración de algún policía, incluso yo allí llegué a ver de uniforme policía foral de Navarra, de rojo y gris, que es muy curioso verlo, porque todas las policías locales de España y las autonómicas van de color azul. La Policía Foral de Navarra dirigiendo el tráfico, pero claro, ibas a preguntarle, perdona, ¿el centro de salud? Te decían, venimos de Navarra, no sabemos. Desbordó a todo el mundo. Las policías locales de las mismas ciudades, había veces que no los encontrabas porque llevaban algunos 3 y 4 días prácticamente durmiendo 1 hora al día. Y durmiendo en los coches. Porque estaban afectados. O porque estaban afectados. Y en una situación... Es que en una situación que ha desbordado a nivel material, a nivel técnico, a nivel humano. Ha sido, de hecho, no te puedo precisar la cantidad, pero creo que estaba en torno a los 750, 800.000 personas afectadas en todas las poblaciones que se han inundado. Y se han inundado a unos niveles que no, ya te digo, no es una entrada de agua que hay que limpiar. Nosotros a los 3 meses de la Dana, que se supone ya estaba todo muy estudiado, muy revisado, hemos estado bajando gente mayor y niños con parálisis cerebral que vivían en cuartos pisos que no tienen ascensor. Bueno, lo tienen, pero obviamente con los fosos del ascensor llenos de barro y sin maquinaria. Y con fechas de reparación para dentro de 1 año. De hecho, los colegios de educación especial que hay en la zona de Torrente, que hay 4 colegios, han empezado a recibir alumnos, niños con parálisis cerebral, hace aproximadamente 1 mes. Porque Cruz Roja y mucho personal voluntario y policías locales hemos estado con salvaescaleras e incluso bajando niños en brazos para que pudieran ir al colegio. Porque sí, la consellería sí que les volvía a poner su autobús, su transporte, pero hay que bajarlos y subirlos 3 plantas. Paco, Cruz Roja es una institución centenaria, más que centenaria, internacional y con muchísima experiencia, que lógicamente pues se organiza y tiene sus protocolos, su forma de organizarse, ¿no? Y yo me imagino que alguien de vosotros os pide que vayáis, os pide que no vayáis. Eso es muy... La forma ¿Qué de... ocurre cuando va la gente, que es muy loable, yo lo entiendo así,
que va a la gente a ayudar. Seguramente en alguna ocasión, lo que decíamos antes del coche mal aparcado, seguramente está estorbando en vez de ayudar. ¿Quién organiza a esa gente? Sí, mira, nosotros en Cruz Roja, nosotros funcionamos, hay mucho personal voluntario, que además desde el primer momento te levanta la mano para acudir a una zona de este tipo o a una emergencia de este tipo. Pero Cruz Roja, además de hecho prácticamente, yo creo que fue incluso a nivel autónomo o semiautónomo, la primera noche de la Dana fue el día 28. Nosotros el día 29 a las 12 de la mañana, personal que estamos adscritos al ERIE, que es un equipo de respuesta inmediata a la emergencia, estamos censados, Murcia nos tiene controlados, cada uno con sus funciones, sus conocimientos y sus tareas. Y a las 12 del mediodía nos activa para irnos a Valencia, y a la una y cuarto, el personal que fue conmigo, estábamos ya en Ceutí recogiendo todos los vehículos que están preparados, porque las instalaciones del ERI están en Ceutí, al lado de Murcia. Prácticamente llegamos, cogimos los vehículos y salimos. Y llegamos a Fuentealhiguera al mediodía. Ya te digo, pero desde el primer día, es decir, nosotros ya te digo, el 29 a las 12 yo estaba en Yecla, y el 29 a la 1:30 estábamos ya en Murcia, cogiendo los camiones, con todo el material que ya llevan dentro, con algún grupo electrógeno, con material de emergencias básico, porque además tampoco sabes lo que te vas a encontrar. Ya te digo, podemos llevar desde una potabilizadora de agua, un grupo electrógeno, camas, colchones, colchonetas, mantas, sacos de dormir, comida, raciones del ejército, ese tipo de alimentación, para pasar los primeros días. De hecho, nosotros los primeros días, yo llevaba uno de los camiones del ERIE de Ceutí, y a mí me dijeron, vas en tu camión, llevas tu saco de dormir en el camión, son camiones grandes, un camión de 20 toneladas, tu litera, y el conductor que va contigo, porque siempre vamos duplicados, vamos en parejas de 2, y el otro conductor que coja un camastro de estos tipo camping, y ya veremos dónde se duerme, dónde se come y dónde nos duchamos. Y de eso nosotros nos fuimos a Valencia, sabiendo qué llevábamos los vehículos, qué podíamos hacer, pero no sabíamos ni dónde íbamos, ni qué íbamos a hacer. Claro, te tienes que poner a disposición de las autoridades. Claro, yo me imagino que incluso desde allí, en ese instante, se sabe con certeza. Sí, el equipo de respuesta inmediata lo activan y ya tiene sus vehículos, lo tiene todo preparado. Tenemos una nave en Ceutí, vamos, cogemos vehículos y donde nos digan, vamos. Igual que se hizo en La Palma, se activó a unos equipos de emergencia, Cruz Roja fletó un avión y los puso en La Palma a ayudar. Y ya Cruz Roja, igual que Protección Civil y voluntarios, se ponen al servicio de la autoridad en la emergencia, que es la que coordina, y del puesto de mando, y que son los que deciden. Nosotros, por tema interno de Cruz Roja tiene en Valencia, tenía, quiero recordar que eran 5 naves industriales repartidas por diferentes zonas, 4 naves y una nave en el puerto, que son las instalaciones de Cruz Roja del Mar y de Salvamento Marítimo. Las únicas que le quedaron útiles fueron las de Salvamento Marítimo, porque todas las demás estaban en los pueblos afectados. De hecho, la nave que Cruz Roja Valencia tenía creo que era en Picaña, con alimentación, naves de estas paletizadas inmensas, con alimentación para varios meses, para varios miles de personas, tiendas de campaña, material sanitario, material de aseo, se lo llevó todo el agua. De hecho, nosotros llegamos a Pinedo, a la zona a las instalaciones de Cruz Roja del Mar y de Salvamento Marítimo, y empezamos allí a descargar cosas. Nos tuvimos que tomar un café en un bar que había allí en el puerto, porque claro, las instalaciones de Cruz Roja del Mar tienen mucha lancha, mucha moto de agua, pero no son instalaciones para recoger personal para dormir allí. Y desde el primer día, Cruz Roja, igual que el resto de instituciones, bloquearon todos los hoteles de la zona. Cuando cae un nevazo aquí en España, en Alemania estarán, o en Noruega están acostumbrados, sí. Pero aquí una ola de calor en Alemania pues le pilla fuera de juego, evidentemente. Sí, no, y es lo que hemos comentado aquí. Casi medio año después, ¿cuánto tiempo hace que no vas por Valencia? Pues estuve en Valencia hará 3 semanas. Y unos cuantos meses, ya bastantes meses después, ¿qué tal está la cosa?
Hombre, la situación ha cambiado muchísimo. Yo estuve los primeros 19 días que estuve allí, los inmediatos a la Dana. Mis funciones como conductor de un vehículo pesado eran prácticamente recoger en todos los Carrefour, supermercados que donaron cantidades ingentes de alimentos. Se donó empresas que incluso camioneros fuera de servicio, muchos de aquí de la región de Murcia, porque sabemos que hay un parque de camiones muy grande, muchas empresas que tenían en sus instalaciones 20 palets de agua envasada, cogían a un camionero que había acabado su turno y tenía libre el fin de semana y se venía a Valencia. Y que ha montado la furgoneta de la empresa. Sí, sí. Para hacer Y nos descargaban prácticamente a diario. Y yo ya te digo, mis primeros días en Valencia fueron recorriendo pues desde Castellón hasta Alicante, Carrefour, Alcampos, recogiendo alimentos. Y ya los últimos días yo empecé a colaborar con los equipos de limpieza, que también había equipos de limpieza. De hecho, llegamos a estar allí los primeros 15 días, si no recuerdo mal, hasta 1.200 voluntarios de Cruz Roja. Fijos permanentes, los del ERIE, estábamos unas 12, porque el ERIE, que fue a Valencia inicial, fuimos 12 murcianos y 12 andaluces. Éramos 25 personas. 12 murcianos, 12 andaluces y un muchacho de Valencia, que era el responsable de Salvamento Marítimo, que es el que nos abrió sus instalaciones. Y te digo, y la función los primeros días fue recoger muchas cosas y llevarlas a los almacenes, incluso llevar a grupos logísticos, porque nos llamaba gente a Cruz Roja, tengo 20 palets de agua, si venís a recogerlos se pueden utilizar, pero los primeros días se requirió mucha agua y mucho alimento. Se iban, se repartían, hubo colegios, por ejemplo, en la zona de Paiporta, uno de los colegios, en una planta dormían bomberos, en otra bomberos forestales y en la planta baja almacenaban comida. Y allí voluntarios de los ayuntamientos y de los servicios sociales ya repartían y gestionaban. Nosotros nos dedicábamos a llevar suministros. Después se pasó, la segunda o tercera semana ya, a colaborar también en tareas de limpieza y después una penúltima fase, que se empezaron a repartir hidrolimpiadoras, materiales de limpieza, por lo típico, escobas, que desaparecieron de Valencia. Todas las tiendas de suministro no tenían máquinas de hidrolimpiadoras, las típicas Karcher, no había cepillos, no había palas, no había rastrillos. Y además pasaba una cosa curiosa. Llegabas a una esquina, te ponías a limpiar con la Legión y cuando te dabas cuenta recogías para irte o volver o irte a otro sitio y las palas que tú llevabas eran de la Legión, pero las tuyas que ponía Cruz Roja ya no las tenías. Después volvías a otro sitio y tenías palas de la Brigada Paracaidistas. No hubo problema, de eso sí que lo noté, que en el momento te acercabas a un grupo de soldados, de voluntarios, Cruz Roja, bomberos, pedías algo, oye, me hace falta una pala. Automáticamente tenías palas, cepillos, cubos. Problemas de ese tipo, hubo falta de algunos suministros porque no había, pero todo lo que había allí se compartía sin ningún tipo de problema. Eso seguirá si quieres la buena noticia, la parte, si quieres ver el lado positivo de las cosas, el hecho de que cuando ocurre, yo recuerdo que no sé, el terremoto de Lorca, tantas cosas, cuando ocurren cosas de estas, la gente mayoritariamente, pero muy mayoritariamente, no estoy hablando de las mayorías estas que se acostumbran a hablar, la gente responde. Sí, y aquí España es un país muy solidario y se nota. Yo he llegado a ir a descargar productos alimenticios y agua a un centro social, por ejemplo en Silla fui a uno, que llegó un momento que los voluntarios nos decían, no nos cabe nada más en el almacén, dejarnos los palés en la calle. Claro, en la calle había todavía un palmo de barro, teníamos que poner 4 o 5 palés y encima de esos 4 o 5 palés dejar ya un palé con agua, con bebidas, con alimentos, con pañales, con ropa, porque la respuesta fue impresionante. Les digo, y empresas que te llamaban, te voy a citar algunas, no me gusta hacer publicidad, pero, por ejemplo, además de que, por ejemplo, a nosotros, a Cruz Roja, llamó infinidad de veces el Carrefour y llegábamos a los grupos logísticos de Carrefour, a sus centros, venimos a cargar, nos decían, ¿qué queréis? Decíamos, pues mira, eso hay que decirlo. Nos pedían, pues hay muchos niños, los primeros días los críos no tenían pañales, no tenían cepillos de dientes, no tenían toallitas, no tenían un triste jabón para lavarse las manos.
Claro, Carrefour empezó un palé de pasta de dientes, un palé de colutorios, un palé de toallitas. Ibas a otro Carrefour, exactamente lo mismo. Y además te decían, entraros al supermercado, tomaros un café, que os cargamos nosotros el camión. Claro, también circulaba por los WhatsApp, también circulaba entre grupos de WhatsApp de amiguetes, por los WhatsApp son como cosas casi personales, ¿no? Oye, que no mandéis más, yo qué sé, leche en polvo, o no sé qué. Sí, lo que se hizo muy bien desde un primer momento es que todas esas cosas se fueron centralizando en colegios, en centros sociales, en centros... yo recuerdo, creo que fue en Alfafar, el centro de salud estaba inundado, pero toda la zona jardinada que tenía alrededor, aceras muy amplias, tal, lleno de palés, de comidas, tal, y los voluntarios repartiendo a todo el que llegaba. Incluso veía furgonetas de gente que venía de fuera, decía, traigo 2 furgonetas con ropa, ¿dónde la puedo descargar? Déjala ahí. Traigo agua, traigo... Una cosa que me llamó muchísimo la atención, ahí en Valencia hay mucha afición a los mercadillos. Pues te puedo decir que vi cientos de furgonetas de gente que tenía puestos en mercadillos, llevando fruta y verdura, de todo, mantas, ropa, y lo hacían sin ningún tipo de control. Es decir, no lo llevo a una ONG para... No. El que haga falta. Yo no puedo tal, lo llevo a un sitio, me acerco al ayuntamiento o a una policía local, a una protección civil, a unos bomberos, que son sitios donde la gente va a dejar cosas, y si tengo posibilidades, porque tengo 10 puestos de fruta y verdura en mercados, y más, eso sí que lo veríais en televisión, la comunidad Sikh de Gerona, los pakistaníes y los indios, desde el minuto cero prácticamente estuvieron repartiendo comida y bebida a todo el que salía de la zona cero. Es decir, la zona cero es una carretera muy amplia, son 2 carreteras, la pista de silla y otra carretera paralela, y en medio zona comercial y todas las ciudades afectadas. Se pusieron en la zona exterior, entraban los voluntarios por un margen y a última hora salían por la otra, por las imágenes que se veían de filas inmensas de voluntarios, de barro hasta el cuello, pues se ponían en las esquinas y a todos los voluntarios que veían, es que ni preguntaban, agua y fruta. Vaciaban un furgón, a los 2 minutos otro furgón. Ha habido mucha gente. Desde el minuto cero. Ya sabemos que los edificios más afectados eran los bajos, ¿no? Como también había viviendas en bajos también. Muchas viviendas en bajo. Pero ha habido mucha gente que se ha quedado sin casa. ¿Cómo está esa gente ahora? Esa gente... ¿Qué posibilidades tiene de conseguir? Bueno, lo primero sería una obligación de las autoridades a las personas que se han quedado directamente sin vivienda porque está inhabitable, algunas incluso derruidas, algunas totalmente, otras en la zona de Paiporta, muchas viviendas que hay al lado del margen del río, en paralelo al margen del río, las fachadas se las llevó el agua. Veías grupos de 10-12 casas y veías todas las casas que no tenían fachadas. Si se ha llevado la fachada, se ha llevado la casa. Claro, estaban ya apuntaladas, los bomberos actuaron muy rápidamente, apuntalaron, encintaron para que no se accediera, esa gente tuvo que salir de sus casas. Cruz Roja tenía zonas de albergue, ayuntamientos tenían zonas de albergue, en muchos colegios que estaban en bastante buenas condiciones, en segundas y terceras plantas había gente alojada, y sé que los ayuntamientos están realojando a mucha gente. Pero... Y el problema de los que no se han podido realojar, se han limpiado sus viviendas, pero ahora están con problemas por haber tenido 2,5 metros de barro en su casa. Paredes con humedad. Prácticamente, además es muy curioso entrar a viviendas y hasta 2,5 metros moho. Me imagino que infecciones para... Si ahora el tema respiratorio lo tendrán que tener muy vigilado, porque además si es gente mayor, que es la que suele vivir en los bajos, en los edificios, la gente no sabe qué busca bajos, para no subir escaleras, para tal, y esas viviendas han quedado, lo primero que han quedado vacías de mobiliario, de nada, viviendas totalmente diáfanas y con las paredes, que ya se ha quitado el barro, se ha limpiado, pero claro, la humedad está en el interior de las paredes. Ahora son paredes, las ves de color gris, porque es moho. Con todo lo que eso significa. Sí, gente... De hecho, nosotros en la última fase, que ya Cruz Roja entregó mucho deshumidificador y mucho material de calefacción para calentar y ventiladores para
ir secando paredes, entrabas a las viviendas y se veía el nivel de humedad y que la gente decía, no, si es que no podemos vivir. A mucha gente joven te lo decía, yo es que no puedo tener a mis padres aquí. Y se han dado caso de... Nosotros fuimos a una de las... había gente que pedía material directamente a Cruz Roja, si estaba dentro de las posibilidades o de los materiales que tenía Cruz Roja, de todo lo que se le ha ido donando, y Cruz Roja ha comprado cantidades brutales de, ya te digo, de hidrolimpiadoras, de deshumidificadores, y llevábamos a las casas y decían, no, es que nos ha dejado el vecino un tercer piso que tenía vacío y estamos viviendo allí 4 matrimonios. Nosotros llegamos a una casa, pasada ya 2 meses y pico fue mi segunda activación, que fuimos a llevar unos radiadores y material de limpieza y el matrimonio mayor estaba durmiendo en el suelo. Claro, yo no... Les habían facilitado mantas. Claro, Cruz Roja después empezó a llevar, y además, por cierto, muchos colchones y muchos somieres de aquí de Yecla, porque los veíamos en las etiquetas cuando los repartíamos, trailers enteros de colchones y de somieres. Y esas cosas marcan mucho, ya te digo, a los 2 meses y pico de una emergencia, ver que 2 personas de 80 y muchos años están durmiendo en el suelo, en una vivienda prestada, y cocinando en un camping gas que les ha dejado otro vecino. Eso, mi posición personal, yo creo que la sociedad, ya no digo la sociedad en general, tiene la obligación, el deber, sí o sí, de remendarlo, y por supuesto las autoridades que sean, las municipales, sí, las locales, y ahí las estatales, tienen la obligación de administrar eso. Se ha dado el problema también, y que es muy habitual cuando hay problemas más con gente de la tercera edad, que hay veces que les cuesta mucho pedir ayuda. Nosotros hemos ido a prestar asistencia sanitaria, porque también se prestó asistencia sanitaria, se hizo entrega de medicamentos a gente que no podía ir al centro de salud, y aunque pudiera ir al centro de salud, el centro de salud estaba inundado. La farmacia donde compran estaba inundada. El coche que tenían para ir a Valencia a un centro comercial no estaba, y no se podían hacer 15 kilómetros andando para ir a Valencia a una farmacia. Hacíamos reparto de alimentos, asistencias sanitarias, y había gente que te decía, aunque no te pidieran alimentos o agua, muchas veces íbamos a llevar medicamentos, subíamos alguna garrafa de agua, subíamos comida, raciones del ejército, y vecinos nos decían, no, comida no tengo, que me la traen mis hijos. Dice, pero bajar al segundo, que sabemos que están vivos porque oímos ruido, pero sabemos que les da vergüenza salir a pedir comida, porque ha habido colas para pedir comida. Claro, si todo esto... Hay colas actualmente. Cuesta contarlo, pues imagínate verlo en vivo, que no es lo mismo que verlo en una pantalla o verlo en una película. Si es una película sabemos que estamos insensibilizados con las imágenes de películas y de tragedias en el tercer mundo. Ya te digo, yo tengo 56 años, he visto muchas películas y he visto muchos telediarios, pero a mí me afectó. Las películas sabes que son películas. Pero ver una cola con niños pequeños para poder comer, eso afecta. Sí, esa es la razón, está claro. Mira, una señora a la que llevábamos medicamentos en Algenesí, una profesora de instituto, se rompió una pierna varios días antes de La Habana. Claro, entre que no tenía ascensor y no podía bajar de su casa, los vecinos, porque allí Mercadona sí que abrió rápido algunos de los supermercados, tenían acceso a comida, no tenían problemas, le compraban, pero algunos de los días, pues los suministros también, Mercadona tampoco daba para todo lo que se montó allí. Y nos decía la chica, dice, he mandado a mis hijos esta mañana a las 9, dice, a la cola que tengo aquí enfrente de una congregación religiosa que estaban repartiendo comida, preparada por ellas, cocinadas. Tienen un colegio, tienen comedor y repartían tupper con comida. Dice, se han ido a las 9 de la mañana y han vuelto a las 4 de la tarde, por la cola que había. Pues nada, Paco, yo lo único deseable, aunque que se quede solamente en el deseo, es que ni en Valencia ni en otro lugar vuelva a ocurrir. Y si ocurre, pues que se actúe de la forma más diligente posible y que se...